Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a Réplica TV, un programa producido por Multimedios Nova y Realpolitik Televisión. Hoy un tema complejo, un tema que abarca muchas cosas, en vida sí, dos vidas, vida no, legal, aborto, gratuito. Para eso tenemos a la gente que se ocupa de estas cosas y que sabe más que nosotros por qué la actividad está siendo tan mediática, ¿no es cierto?, y tan problemática en el tema del aborto legal y seguro. Para eso vamos a convocarla a Sandra Diseri, activista por la campaña nacional del derecho al aborto legal y gratuito. Muy buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Cecilia. Bien. Silvia. No, pasa. ¿Cómo estás? Sandra, para que un poquito interiorizar, ¿no es cierto?, ¿cómo es el tema hoy que se está reclamando? Porque se vio que también el presidente ha implementado que llegue, ¿no es cierto?, a la ley del aborto seguro y gratuito. ¿Esto están al tanto ustedes de las últimas novedades? Sí, digamos, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como vos mencionabas, por supuesto vemos como positivo que el Ejecutivo haya sido el primer Ejecutivo que presenta un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien en Argentina desde 1921 ya es legal el embarazo por causales, o sea, la interrupción del embarazo, entendemos que es positivo que el presidente Alberto Fernández haya enviado en principio ese proyecto de ley al Congreso. Además, el tiempo, digamos, que tardó para enviarlo puso un poco de presión hacia adentro, digamos, de toda la sociedad. Nosotras, digamos, como parte del activismo feminista, venimos reclamando este derecho hace muchísimos años, y este año el Ejecutivo se había comprometido ya hacía 6-7 meses a presentarlo, a tratarlo, y tienen compromiso, digamos, de aprobarlo o de hacer lo posible para que salga con la aprobación ese proyecto de ley, así que lo vemos como positivo, digamos. Para interiorizar un poco más en la problemática de lo que es esto de la ley del aborto y lo que es la dos vidas sí, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa esto? ¿Es en general la ley del aborto legal y gratuito? Lo que promueve el proyecto, digamos, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña, tanto como el del Ejecutivo, es que las personas con capacidad de gestar puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, digamos. Hoy por hoy, digamos, en Argentina el aborto es legal solo a través de causales, digamos. Esto quiere decir que puedes acceder si esa gestación es producto de una violación, si esa gestación pone en riesgo tu salud o si pone en riesgo tu vida. El proyecto lo que hace es ampliar derechos, digamos, ¿no? Nosotros lo que decimos es que cualquier persona tiene la posibilidad de interrumpir una gestación si así lo considera. Bueno, el proyecto lo que contempla es eso, y lo que hace es plantearlo desde una perspectiva de salud pública, que es lo que nos parece más importante, porque la realidad concreta hoy en nuestro país es que las personas con capacidad de gestar que quedan embarazadas y no pueden acceder a una interrupción segura, digamos, son las que corren riesgos, y esas son más las personas de los sectores más populares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy por hoy lo que se pregunta, ¿no es cierto?, una gran parte de la sociedad, porque como dijimos siempre hay dos veredas, una es la tuya, otra la otra opinión, ¿no es cierto?, y acá se está para hablar de las dos opiniones. Hay mucha prevención hoy por hoy, hay anticonceptivos, hay preservativos. Entonces, ¿por qué no se presenta un proyecto más amplio de una educación sexual, ¿no es cierto? Yo justamente, hablando con un conocido, en el día de ayer decíamos, qué tema tan complejo y qué amplio, ¿no es cierto? Porque también hay una problemática en el tema de la educación sexual. A mí hace 2 años me llamaron del colegio para ver si yo estaba de acuerdo en que a mi hija con 10 años se le diera una cierta educación sexual, y yo estuve completamente de acuerdo, pero fue una problemática interna terrible en la escolaridad que a una nena de 10 años se le hable de educación sexual. O sea, no se presentó ningún proyecto, en tanto en lo ejecutivo como en el pedido para que haya una mejora en la educación sexual ante las niñas, por ejemplo. Sí, es buenísimo lo que vos preguntás, porque digo, en líneas generales existe una ley de educación sexual en nuestro país, que es una ley de educación sexual integral, que justamente uno de los temas que no toca es el tema del aborto. Nosotras y nosotros como activistas dentro de los feminismos, dentro de la campaña, digamos, una de las exigencias que tenemos con el Estado en todos los niveles es que justamente se garantice el acceso a esa educación sexual integral. Digamos, lo que sucede en líneas generales es que depende mucho de la voluntad de los y de las docentes hacia dentro de los ámbitos escolares, tanto de la primaria y la secundaria, de que se implemente, digamos, esa ley de educación sexual integral, lo cual estaría mal, teniendo en cuenta que ya hace varios años que está la ley de educación y debería implementarse
a rajatabla, por decirlo de alguna manera, en todos los ámbitos educativos, sobre todo porque tiene que ver con respetar los derechos de las niñeces y de las adolescencias, ¿no? Los niños y las niñas, hubo un cambio de paradigma en el mundo donde los niños, las niñas y los adolescentes pasaron a ser sujetas y sujetos de derecho. Entonces, las leyes internacionales contemplan dentro de esos derechos el acceso a la información segura, laica, de calidad, ¿no? Entonces, la Ley de Educación Sexual Integral lo que hace justamente es completar y garantizar ese derecho. Respecto del aborto, digamos, nosotros lo que sostenemos es que justamente debería ser implementada en todo el territorio nacional, digamos. Varía, digamos, la implementación de la ley según la provincia. El norte es un lugar más conservador, entonces el acceso es menor. Esto quiere decir que las jóvenes, digamos, viven su vida sexual, digamos, sin acceder a información, sobre todo si naces en una familia un poco más conservadora, que no tenemos nada en contra de la familia conservadora. Lo que sí decimos es que las personas tienen que tener acceso a la información y poder decidir con la información sobre la mesa, digamos, qué recorrido de vida quiere hacer y qué reparos tienen que tener y qué cuidados tienen que tener, ¿no? Cuando hablamos de niñeces, los contenidos que se crearon, digamos, para dar educación sexual integral están adaptados a la edad correspondiente, digamos. No es que se va a hablar de sexualidad pura y exclusivamente. Yo creo que si hay una edad para autorizar un aborto gratuito, un aborto legal, hay una edad para hablarle de educación sexual, porque primero está la prevención para no llegar al extremo de tener que abortar, porque también es un derecho, ¿no es cierto?, el sí y el no tener que abortar. Entonces, creo que primero habría que implementar más educación sexual y más prevención sexual para no tener que llegar a estas medidas. Nosotros lo que decimos es que, o sea, en un mundo, si se quiere, ideal, la prevención lo que va a hacer justamente es detectar, digamos, aquellos embarazos que son producto de violaciones, y lo que va a hacer es brindar la información necesaria para que las personas tomen conciencia de cuáles son los cuidados y recaudos necesarios para prevenir una gestación no deseada, un embarazo no deseado. El tema es que... Vos estás hablando, perdóname, ¿no?, sí, de no deseado, pero acá estamos hablando en algo muy amplio, por eso te digo, ocupa tantos aspectos, o sea, tantos coherentes como un poco por ahí que pasan a ser incoherentes, porque vos decís un embarazo no deseado, pero también va a abarcar que una adolescente, o ya pasada la adolescencia, alguien quede embarazada, feliz, contenta, de golpe se entera que es su marido, uno de los casos que puede llegar a ocurrir, su marido, su novio la engaña, entonces dice, bueno, me engañó, no lo quiero tener, voy y aborto. O sea, no debería ser tan flexible esta ley para todos, creo yo. Nosotras, por eso digo, nosotros lo que sostenemos es que hasta las 14 semanas cualquier mujer o persona con capacidad de gestar puede interrumpir su gestación, digamos. Indistintamente de cuál sea el fundamento que tenga para hacerlo, digamos, una tiene la potestad de elegir y de decidir qué hace con su cuerpo o no. Esa es nuestra posición política y está a tono, digamos, inclusive con los derechos internacionales de todas las personas, digamos, ¿no? La autonomía y el desarrollo de la autonomía, el ejercicio de la autonomía es parte, digamos, intrínseca del derecho humano. Entonces, las mujeres y las personas con capacidad de gestar hoy en este país, digamos, no tienen esa posibilidad. Sí existe, como decimos, esa posibilidad de interrumpir la gestación cuando la gestación o el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la salud o la vida. Nosotros entendemos que eso es un piso básico, pero inclusive así, desde 1921, y siendo ley y siendo legal, no se garantiza en nuestro país. Hacia adentro del sistema de salud, tanto del público como del privado, surgen diferentes obstaculizaciones que hacen que las personas no lleguen, digamos, a ese derecho. Estamos hablando de que llevamos casi 100 años de un proceso que debería ya estar muy, muy aceitado, digamos, y que no se garantiza. La pregunta que se ha hecho y que seguramente te la hacen todos los que están del otro lado de la vereda, o sea, hasta las 14 semanas para vos no es un derecho a la vida de gestación. Yo entiendo que, para mí, la gestación pasa a ser, digamos, parte de un proyecto de vida, digamos. Me parece que nosotras lo enmarcamos, digamos, en ese sentido. Lo que consideramos es que las personas que tienen como parte de proyecto su vida, digamos, tener un hijo, 2 hijos, 3, los que quieran, en las condiciones en las que quieran, está muy bien. Digo, por eso también el gobierno saca este proyecto de ley junto a el proyecto de los 1000 días, que lo que hace es justamente acompañar a aquellas personas que tal vez por algunos condicionamientos sociales, económicos, ponen en duda, digamos, esa gestación. Entonces el gobierno o el Estado lo que dice es, bueno, sacamos esta ley
para acompañar ese proceso. Presenta 2 leyes de conjunto. Ahora es contradictorio a su vez con lo que decía también el gobierno y a su vez planteando del apoyo económico que vos me estás hablando de la asignación por embarazo. A su vez apoya la inseguridad al aborto para que no lo hagan dando un convenio económico a través de la asignación por embarazo. O sea, es bastante contradictorio lo que está diciendo el gobierno. Yo creo que lo que hace el gobierno es complementar, digamos, en un territorio y siendo Estado, digamos, vos como parte, digamos, de la gestión del Estado y siendo gobierno, entiendo, y como parte activa, digamos, del activismo militante, entendemos que el Estado está para garantizar derechos. Entonces, la perspectiva del Estado debe ser garantizar derechos para todas y para todos por igual. Esto quiere decir que las personas que deciden continuar una gestación tengan las posibilidades de hacerlo en las mejores condiciones y las personas que deciden no continuar una gestación puedan tener las posibilidades necesarias para que esa interrupción salga efectivamente bien. Bueno, a eso referí mi pregunta hace un instante cuando te dije, o sea, antes de las 14 semanas la vida que gestan no es un derecho, es un proyecto para vos de vida, o sea, para ustedes. Para nosotras la maternidad o las maternidades, como se dice ahora, siempre son parte de un proyecto de vida, no pueden ser una imposición. Eso es parte de las consignas dentro de los feminismos, digamos, siempre hemos militado y hemos luchado por esos derechos. Ahora, como sociedad también partimos de una problemática importantísima que sucede en nuestro país. Hace mucho tiempo atrás no hablamos de este gobierno solamente, sino de gobiernos y gobiernos, donde la problemática son los insumos en los hospitales, no solamente en los hospitales de niños, sino en los hospitales de adultos. Incluso falta de medicación muchísima, muy cara, para gente que realmente está enferma y que sí opta por vivir, ¿no es cierto?, que tiene el derecho y la decisión de querer vivir y no puede acceder a estos tratamientos, los hospitales falta de insumos para atenderlo. Estamos hablando que un aborto va a valer alrededor de 60.000 pesos por persona, con los insumos correspondientes para que sea gratuito en los hospitales. ¿Cómo crees que se puede llegar a solventar de parte del gobierno esto? No. En una crisis de tamaña medida que estamos viviendo también, ¿no? Mira, ahí te voy a corregir mínimamente. A ver, para interrumpir una gestación, hoy en día lo que se necesita es un presupuesto de aproximadamente 2.000 pesos, ¿sí? O sea, un tratamiento de misoprostol comprado en laboratorios nacionales cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos, es un tratamiento ambulatorio, así que lo que nosotros sostenemos en ese sentido es que lo que hace es básicamente es descomprimir el sistema de salud, por un lado, y además alivianar el costo de la interrupción. Que es seguro hacerlo ambulatorio, ¿sí?, en tu casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia en hacerlo clandestino esto? Porque no estamos hablando de que hay una autoridad médica controlando esto ambulatorio, o sea, vos es como si tomaras una pastilla o hicieras un tratamiento, te fueras a tu casa y perdés el embarazo. Mira, básicamente, ¿cómo es esto seguro entonces a nivel medicina? La diferencia entre lo clandestino y lo legal es básicamente que el Estado lo que hace es garantizarte el piso de accesibilidad. O sea, si vos sos una persona, digamos, que vamos a poner un caso hipotético, sos una mujer que tiene 7 hijos y que no te quisieron hacer la ligadura de trompas, por ejemplo, que suele suceder, ¿no? Igual hay una ley que permite la ligadura de trompas. Está permitido y de hecho se hace. En hospitales públicos te preguntan cuando tenés un grado de hijos, se hace la ligadura de trompas. Por eso, hay algunos hospitales en donde no se garantiza. Bueno, vos te quedás embarazada y no tenés la posibilidad económica, digamos, de resolver, porque como vos decías recién, 60.000 pesos sí sale un aborto en condiciones de clandestinidad y además en condiciones de inseguridad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotras proponemos y lo que el Estado está proponiendo presentando este proyecto de ley es garantizar el piso mínimo de accesibilidad y de seguridad para que esa práctica sea efectiva y le permita a la mujer o a la persona con capacidad de gestar continuar con su vida está bien, pero no me estás respondiendo, discúlpame, ¿no? Sí. ¿Cuál es la seguridad si yo tomo una pastilla y pierdo un embarazo en mi casa? Si vos me estás diciendo no hay accesibilidad médica, ni en hospitales, ni gastos médicos, ni de establecimiento, o sea, y a mí me sucede algo, ¿no es lo mismo que hacer un aborto clandestino? No, pero no es lo mismo por lo que te acabo de explicar, digamos. Vos cuando vas, no sé, por ejemplo, vas a hacer una consulta ginecológica, una consulta odontológica, vas al hospital, te hacen un tratamiento y el tratamiento lo continúas en tu casa. Claro, ¿verdad? Entonces accedes al establecimiento médico y al gasto hospitalario que eso conlleva. No son solamente 2.000 pesos en una medicina que tomás y lo haces ambulatorio, en tu casa. Estás accediendo al establecimiento, al gasto y a los insumos médicos, aparte de los 2.000 pesos que te lleva eso hoy. Vos decís 60.000 clandestinos. Se habló en un momento de un presupuesto de 60.000 pesos también si se hacía público y gratuito esto y se aprobaba una ley. Entonces,
poner este tratamiento, vos estás hablando de alrededor de 2.000 pesos, y más lo que se consume en el establecimiento y los insumos que hacen falta si a vos te sucede algo con el embarazo, que pueden quedar restos adentro, que hay que hacer un raspado o algo más preventivo a nivel médico y hospitalario. No es simplemente así de fácil como se está planteando, que tomás una pastilla, te vas a tu casa, lo perdés y continúas mañana con tu vida. Creo que es algo más complejo que eso, abortar. Mira, nosotras no decimos que es fácil. Sabemos que el acceso a la práctica del aborto justamente es lo que tiene, es que es muy compleja. La práctica del aborto, hay estudios de esto, tanto la Organización Mundial de la Salud como nuestro ministerio, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tienen protocolos, guías de buenas prácticas para garantizar que la interrupción con pastillas sea efectiva y sea segura. En el caso de lo que vos decís, que es, bueno, el hospital ya funciona, el sistema de salud funciona, parece que tenga el presupuesto acorde para garantizar el acceso a la salud de todas y de todos, eso es otro tema, digamos. Podemos debatirlo, estamos de acuerdo siempre en incrementar el presupuesto que necesite un hospital para garantizarle el acceso a la salud y a la vida a todas las personas que transiten, como dice la Constitución Nacional, toda persona que transite por el territorio nacional, sea argentino, sea extranjero, tiene que tener acceso a la salud pública y que sea de calidad y gratuita. Entonces, en ese sentido, es lo mismo para todas y para todos. Nosotras y nosotros como sujetos de derechos tenemos que tener el mismo acceso a esos derechos como cualquier persona, digamos. Bueno, tema, como ya dije, un tema bastante complejo, bastante amplio. Nos queda muy corto también el programa, así que los últimos minutitos me hicieron, hablando de este tema, una pregunta que también me dejó pensando sobre la otra parte, ¿no? El derecho a las dos vidas. Cómo una persona que hoy por hoy está haciendo marchas en contra de esto, también está marchando y pidiendo la ley de muerte para un menor que delinque o que sale a cometer un homicidio o lo que fuere. Esa misma persona que hoy vota una ley a la vida, vota una ley de muerte, de penalización de muerte, ¿no es cierto?, para este menor. Esto también lo estuve hablando con una persona y me dejó pensando, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que pasar en el país, las leyes que se aprueban, las leyes que no se aprueban, el estar de acuerdo o el no estar de acuerdo. Un programa terrible porque es algo muy complejo y que abarca muchísimas cosas. Pero se nos terminó. Sandra, bueno, te agradezco mucho la información que le has dado a la gente, el interiorizar en estos temas, ¿no es cierto? Y como dije, es muy complicado y bueno, nada, abarca muchísimos temas muy complejos, ¿no? La ley de la vida, la ley del aborto, los derechos de una mujer. Así que le vamos a agradecer a ellos. Joyería Evans, desde Mar del Plata, envió todo el país. Nos buscas por el loguito en los links y tenés todos los medios de pago y todas las promociones para que no dejes de lucir todas las joyas de Joyería Evans, desde Mar del Plata a todo el país. Eso fue todo. Muchísimas gracias, Sandra, gracias por estar esta noche. Gracias. Realpolitik, muchas gracias, la producción increíble y gracias a todos ustedes que están siempre del otro lado. Nos vemos el jueves que viene a las 21 horas.